Hemos puesto por nombre a la enseñanza el día de hoy, el lugar de la presencia de Dios. Y antes de iniciar con todo, quisiera leerle el texto que se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 6, que dice así, porque es el versículo al que quiero que le prestemos atención este rato que vamos a compartir este día. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Y quiero que le preste atención a esa frase. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. En el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar. Muy bien. ¿En dónde nos encontramos? Bueno, este mismo texto y esta misma historia usted la puede encontrar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 5. Es más, el versículo 7 del capítulo 5 de Segunda de Crónicas utiliza exactamente este mismo pasaje que acabamos de leer en Reyes. Por si en algún momento usted está leyendo la Biblia y se da cuenta que también encuentra algo similar a lo que acabamos de leer. Son historias paralelas, así que seguramente vamos a leer algunos versículos de este texto en Reyes y también vamos a usar algunos otros del segundo libro de Crónicas. Eso para que podamos ir juntos dentro de la historia y el viaje que vamos a construir en medio de esta mañana. Muy bien, entonces nos encontramos aquí en la historia de la Biblia y ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el rey David ha muerto, ya falleció, y usted recordará que el rey David fue alguien muy importante dentro de la historia de la Biblia, fue un rey muy importante, pero la historia de él terminó. Él ha muerto y con él también el anhelo que tenía, el deseo que tenía de construir un templo para adorar al Señor, un templo consagrado y dedicado a la adoración al Señor. David era un amante profundo de la adoración del Señor, del servicio al Señor. El rey David era un rey apasionado por la presencia de Dios, por agradar a Dios también. Y él tenía en su corazón este deseo de construir un templo en donde se pudiera adorar al Señor. Dios le dijo que él no tenía asignada esa tarea, que esa es otra historia a la que yo no voy a entrar en detalles en este momento, pero el punto es ese. Dios le dijo a David, tú no vas a construir el templo, lo va a hacer un hijo tuyo. Muy bien, entonces este templo iba a tener el lugar donde iba a estar el arca del pacto. Y solo quiero recordarle y mencionarle que el arca del pacto era un artefacto muy importante para el pueblo de Israel porque representaba la presencia misma de Dios. Y esta arca, para este momento, estaba en una tienda, la que le llamaban la tienda de reunión, una carpa, un lugar portátil que había estado allí durante muchos años. Desde Moisés hasta este momento, el arca del pacto estaba en una tienda a la que llamaban la tienda de reunión. Y se movilizaba de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que Dios les decía, de acuerdo a lo que Dios les pedía. Bueno, básicamente así transcurría lo que ocurría con el arca del pacto. Pero en el corazón de David estaba esta necesidad de construir un templo en donde pudiera tener, por decirlo de alguna forma, el lugar adecuado y la casa destinada específicamente para la adoración del Señor, pero principalmente para tener ahí la representación de la presencia de Dios en el arca. Por eso era tan importante este deseo de David de tener un templo. ¿Quién fue el elegido entonces si no era David? Salomón, que fue el rey, hijo de David, el siguiente rey después de David, el elegido como sucesor de David en el trono de Israel y por ende también
una de sus tareas más importantes, quizás una de las primeras tareas asignadas para él, era precisamente la de construir el templo. David, que como ya les mencioné, estaba deseando tener un templo para la adoración al Señor, lo instruyó a Salomón. Le dejó los planos de la construcción. No solo eso, sino que le dijo detalles como la forma en la que tenía que pesar los materiales que iba a utilizar en la construcción. El oro, la madera, el tipo de materiales que tenía que utilizar. Es más, dejó listos muchos de los materiales que se iban a utilizar. Le pidió, antes de morir David, le pidió al pueblo de Israel que trajeran ofrendas para el templo una vez que estuviera construido. Como verán, entonces David lo único que no hizo fue construirlo, pero estaba anhelando esta construcción. Entonces Salomón se dejó la tarea, se dejó la responsabilidad de construir este templo. Mientras tanto, el arca del pacto estaba en Jerusalén, en la carpa o en la tienda de reunión que ya les mencioné. ¿Qué ocurre con este templo que inicia a construir Salomón? Tengo que mencionarles y hay que hacerlo, hay que decirlo, que la construcción de este templo no fue una construcción ordinaria, no fue una construcción como las que se hacían normalmente en aquel entonces. Todo lo contrario, la construcción del templo de Salomón, que así se le conocía en aquel entonces, el templo de Salomón, porque él fue el que lo construyó, era una obra de arte. Era una construcción impresionante, era una construcción fuera de lo ordinario en todo el sentido de la palabra. Lujos, la forma en la que se construyó, la manera en la que se decidió que se iba a hacer esta obra fue algo fuera de lo normal de la época. Por supuesto, era para el Señor, pero fue una obra sin precedentes, de las más impresionantes que se puedan mencionar en la Biblia quizás, de las más impresionantes que se puedan mencionar en la antigüedad también, y era el templo que se había decidido construir para el Señor. Quiero contarle algunos detalles de este templo, para que vea conmigo lo impresionante y a lo que nos referimos con lo que este templo representaba en aquel entonces. Esta información la puede encontrar en primer libro de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 10 en adelante. Por tiempo a lo mejor voy a hacerlo parafraseado, es decir, voy a tomar algunos mensajes, algunos detalles de estos versículos, del versículo 10 hasta el 17. Usted a lo mejor en su casa lo puede leer con más calma. Lo primero que hay que contarles es que Salomón hizo un acuerdo con el rey de Tiro y compró maderas para el templo y compró maderas de cedro, maderas de pino o ciprés, del Líbano, a cambio de 5 millones de kilos de trigo, a cambio de 400,000 litros de aceite de oliva que iban a ser canjeados por año durante toda la construcción del templo. Así que escuchen nada más los niveles de material que se iba a utilizar. Se reclutaron 30,000 hombres para trabajar y extraer solo la madera. Se reclutaron 80,000 hombres para las montañas, para que trabajaran en las montañas y ellos se dedicaran exclusivamente a la piedra, a las piedras, ¿verdad? A cortar piedras y a trabajarlas. 70,000 hombres para transportar los materiales, tanto piedra como madera y otros materiales que se iban a necesitar. Y 3,300 solo como supervisores de todo el trabajo. Si usted va sumando ahí, estamos hablando de casi 200,000 personas que estaban trabajando en la recolección de los materiales que se iba a utilizar. En primer libro de Reyes, capítulo 9 y versículo 14, dice que Hiram, el rey de Tiro, le mandó a Salomón cerca de 4,000 kilos de oro para la construcción del templo. Algunos otros detalles rápidamente de este templo. Ahora estamos en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 2, y de ahí en adelante usted va a encontrar todos estos detalles de esta construcción. El tamaño de este templo era de 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros de altura.
La entrada del templo era de 9 metros de largo y 9 metros de ancho. No hubo un solo ruido de martillo, ni de hachas, ni de herramientas en el lugar de la construcción. Ni un solo ruido, sino que labraban las piedras, trabajaban las piedras en las canteras, les daban la medida y les daban la forma necesaria y adecuada por la reverencia que representaba la construcción, y trasladaban y solamente montaban en el lugar donde iba de ir. La reverencia era tal que no se escuchó un ruido de martillo ni de herramientas en el lugar propio de la construcción. Todo el interior del templo estaba recubierto de oro. Primera de Reyes 6, 19 y 22. Dice que Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 de ancho, 9 de alto, y lo revistió Salomón con oro. También el altar, que estaba hecho de cedro, estaba revestido de oro. Luego revistió el resto del interior del templo con oro. Fabricó cadenas de oro para proteger la entrada del lugar santísimo. Y así terminó, el versículo 22 dice, y así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar de la presencia, el altar que pertenecía al lugar santísimo. El piso también estaba recubierto de oro. Primera de Reyes 29:30 dice eso. Las paredes estaban recubiertas de oro también. Hasta los clavos que utilizaban eran de oro. Pesaban medio kilo de oro cada uno de los clavos. Eso lo encuentra en segundo libro de Crónicas 3:9. Los clavos pesaban medio kilo y eran de oro. Los utensilios como los candelabros, las lámparas, las tenazas, tazones, recipientes, bisagras, también eran hechos de oro. Habían otros utensilios que estos estaban en la parte, principalmente en la parte exterior del templo, que estaban hechos de bronce. Y fue tanto el bronce que se utilizó para la construcción de estos utensilios, altares y otros artefactos que se necesitaban en ese momento, que ni siquiera se pudo pesar la cantidad de cuánto era todo ese material de bronce. Les estoy hablando, y en primer libro de Reyes, capítulo 6, 38, en la parte final de ese versículo dice que la construcción de este templo duró 7 años y quedó tal y como había sido planeado. Con solo mencionarles esto, estamos hablando de algo, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. Y antes de continuar con la historia, precisamente quisiera que nos detengamos aquí por un momento, porque lo que se había construido hasta ese momento, a la vista humana, al ojo humano, era inigualable, no tenía comparación. Para este momento era un edificio lujoso. En apariencia humana quizás era lo mejor que se podía hacer en construcción en aquella época. Era algo impresionante. Era un edificio lujoso en gran manera. Se utilizaron piedras preciosas, se utilizó oro, se utilizó lo mejor que se podía encontrar en aquel entonces. Pero para este momento era solo eso, un edificio lujoso. Y yo tengo que hacer un paréntesis aquí para contarle que lo impresionante de este templo, lo que se veía de este templo, sí, era hermoso, era inigualable, pero solamente era apariencia en ese momento. Porque se había construido para albergar el arca. Pero antes de introducir el arca, que representaba la presencia de Dios, no era otra cosa más que un edificio más. Y quiero decirle que aplicándolo ya, ahora sí, aplicando algunas cosas de estas a nuestra vida, yo quisiera recordarle que lo que nosotros hacemos para el Señor, tenemos que hacerlo con excelencia. ¿Le parece que así es? Lo que hacemos para el Señor tenemos que hacerlo con excelencia. Y no hay duda,
Pero nunca olvidar, nunca se nos puede olvidar que si el Señor no está presente en lo que hacemos, de nada sirve lo que usted y yo hagamos para Él. Porque lo más importante en nuestra vida, lo de más valor, lo más precioso y lo más amado que usted y yo deberíamos de buscar en nuestra vida, es que la presencia de Dios, el poder de Dios esté con nosotros precisamente en todo lo que hacemos. Porque la apariencia, pues sí, es importante a lo mejor, pero no es lo que el Señor está buscando. La apariencia, a lo mejor a la vista humana, y a lo mejor es lo que otros ven, ¿verdad? Porque otros pueden ver algunos detalles de lo que usted y yo hacemos, de lo que usted y yo somos. A lo mejor algunos pueden decir de lo que nosotros hacemos, qué bien que le sirve al Señor, qué bonito que canta a lo mejor, qué bonito que dirige en el grupo Conexión, qué bien que aconseja, qué bien que, que enseña. Póngale lo que usted quiera. Alguien puede ver los resultados y el fruto de lo que usted y yo hacemos para el Señor, pero lo que más importa y lo que a usted y a mí lo que más nos debe de interesar no es lo que los demás vean, sino lo que el Señor ve de nuestro corazón. La apariencia es solo eso. Un edificio bien adornado y bien construido no necesariamente quiere decir que sea aprobado por el Señor. Hasta este momento es lo que encontramos en el templo de Salomón, un edificio lujoso. ¿De qué sirve un templo sin la presencia de Dios? ¿Para qué una iglesia si en ella no está la voz del Señor? Nuestro llamado como iglesia no es hacer actividades. Nuestro llamado como iglesia no es entretener a la gente. Nuestro llamado como iglesia no es hacer algo que pareciera entretenido para otros. Nuestro llamado como iglesia no es dar mensajes que agraden a la gente necesariamente. Nuestro llamado como iglesia no es entretener a la gente con lo que se dice desde aquí. Nuestro llamado como iglesia no es hacer competencia con otras iglesias para ver quién hace mejores cultos, para ver quién tiene mejor música, para ver quién tiene mejor banda, para ver quién enseña mejor. Nuestro llamado como iglesia no es entretener a las personas van a venir al Señor porque el poder de Dios las va a atraer. Nuestro llamado como iglesia es que la gente vea que nuestra vida es distinta y que alguno quiera eso que nosotros demostramos, y eso no puede ser otra cosa más que la presencia de Dios. No cantar bonito, no enseñar bonito, no tener un edificio lujoso, sino que la presencia de Dios esté en medio nuestro. No estamos buscando lujo, sino su presencia. Nunca podemos olvidar que lo que en realidad tiene poder es lo que está en nosotros y no nosotros. Si alguna vez el Señor nos usa para algo, si alguna vez el Señor le usa para algo, que yo sé que aquí hay muchos a quienes el Señor utiliza, yo sé que sí. Que aquí hay muchos a quienes el Señor los ha llamado. Aquí hay muchos a los que el Señor los va a seguir utilizando. Ni siquiera saben algunos de ustedes lo que el Señor va a hacer con su vida todavía. Pero si alguna vez el Señor nos usa para algo, que nunca se nos olvide que no somos nosotros, que no es usted, que no soy yo, sino es lo que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Algunos hoy, en otros lugares probablemente, a lo mejor sienten que son alguien, que son especiales, porque seguramente tienen un don, tienen un talento, tienen algo que los demás reconocen, pero no podemos confundirnos.
que no nos confundamos, porque no somos nosotros, es lo que el Señor está haciendo. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículos 5, 6 y 7 dice así. Segunda de Corintios capítulo 4, 5. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué les parece? Algunos tal vez afuera prediquen de lo que hacen, prediquen de lo que son, prediquen de lo bueno que se pueden sentir o de lo bueno que puedan hacer. Pero dice la Biblia, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que ¿qué? Proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos, servidores, esclavos, póngale el término que usted quiera. Nos declaramos servidores de ustedes por amor a Jesús. Si a algo podemos aspirar, si a algo podemos llegar en el ministerio y en el llamado del Señor, es al servicio para su gloria. Y mientras servimos para su gloria, servimos a los demás. Si a algo podemos aspirar usted y yo, es a que podamos servir a las personas como otros lo han hecho con nosotros. No nos predicamos a nosotros mismos, proclamamos la verdad del Señor, que Jesucristo es el único Hijo de Dios, mediante el cual todos doblarán su rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que proclamamos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y recuerde el versículo 7, recuérdelo por favor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice de oro ahí. Dice de oro, dice de joyas preciosas ahí. Dice de cristal precioso ahí. No, este tesoro que a lo mejor somos usted y yo, frágiles. Este tesoro que a lo mejor se refiere a instrumentos que van a ser útiles, pero que no son vistosos, que no son necesariamente valiosos, no tienen mucho valor monetario necesariamente. Son vasos o son vasijas de barro que se quiebran, que son frágiles, que si se me pierde puedo agarrar otra y ya no pasó nada. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de Dios, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Este tesoro vale por lo que está en nosotros. No somos usted y yo, es lo que el Señor ha depositado en nosotros. Él debe crecer y nosotros menguar. Él debe tener más importancia y nosotros menos. Él debe de verse mejor y más en nuestra vida y menos nosotros cada vez que servimos, cada vez que hacemos algo para el Señor. Juan 30:30, y este es Juan el Bautista diciendo: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Este era un paréntesis de lo que estábamos hablando del templo de Salomón, porque no quería dejar pasar por alto que es curioso que Salomón, a quien Dios utilizó para construir el templo, tratara de hacer un lugar tan ostentoso en apariencia, cuando en realidad lo que más importaba era lo que iba a tener adentro. Lo de afuera podía ser bien construido, está bien, pero algo había en Salomón, que más adelante en la historia de su vida nos vamos a dar cuenta que reflejaba su personalidad, que reflejaba quién era él. Porque tengo que contarle que cuando Salomón construyó el templo, y sí, parece que una construcción de 7 años, si usted contrata a alguien para que le construya la casa y le dura 7 años, usted al primer año lo despide seguramente, ¿no? Pero Salomón duró 7 años construyendo el templo. Pero tengo que decirle que también se construyó un palacio para él.
¿Y sabe cuánto duró la construcción de ese palacio? Más de 12 años. Entonces ya hay cosas que pareciera que no calzan. El propio Salomón más adelante en su vida se perdió la perspectiva de la vida, perdió la perspectiva de a lo que Dios lo había llamado y se corrompió, se pervirtió. Rápidamente, ya casi vamos a regresar a la historia, porque la historia al final es lo más importante hoy, esta del principio, pero hablemos de Salomón un momento, porque en algún momento se perdió. En primer libro de Reyes, capítulo 11, dice el versículo 1, 2 y 3. Bueno, aquí hay un problema que ya vemos de Salomón. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres. Yo creo que hoy en día hay algunos Salomones todavía, ¿verdad? No están aquí. Especialmente las que venían de otras partes del mundo. Y escuchen lo que hace Salomón. Además de la hija del faraón, tenía mujeres hititas, tenía mujeres de los moabitas, tenía mujeres anonitas, tenía edomitas, de los sidonios, grandes, pequeñas, delgadas, gruesas, ancianas, jóvenes, póngale lo que usted quiera, porque ahí pareciera que de todo tipo. El versículo 3 dice, el versículo 2 dice: el Señor había dicho a su pueblo Israel: no debes casarte con mujeres de otras naciones. Al hacer eso te llevarán a seguir dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Bueno, yo creo que no era que le gustaban mucho, era masoquista el hombre. Tenía 700 esposas. Voy a tomar agua. Tenía 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300, no le alcanzaban las 700, y 300 concubinas. ¿Qué dice el final del versículo? Ellas lo alejaron de Dios. Hombres, tengo una noticia hoy para ustedes. No es culpa de nosotros. Ahí dice, ellas lo alejaron de Dios. Les voy a decir algo, mujeres, hoy. Los hombres, cuando nos despertamos en la mañana, tenemos un deseo potente de la santidad de Dios todos los días. Todos los días. Yo tengo una semana de estarle tratando de explicar esto a Carla, mi esposa. Tengo una semana de dormir en el sillón también. Si ocupan turnarse sillones, pues yo me ofrezco para un grupo de WhatsApp. Allá en el centro de información vamos a hacer un formulario para un sillón por un amigo que lo necesita. No es un asunto de hombres o mujeres, ¿sí o no? ¿Le parece que es así? Es un asunto del corazón. Y Salomón lamentablemente dejó que su corazón se perdiera. No solo hablemos de las mujeres, porque Salomón, al inicio de su reinado, Dios le concedió que le pidiera lo que él quisiera, y Salomón le pidió sabiduría. Y entonces Salomón llegó a ser el hombre más importante de la tierra en aquel entonces, en aquella etapa de la historia. Fue el hombre más importante, más reconocido. Los reyes lo venían a visitar para escuchar, solo para escucharlo hablar, porque su sabiduría trascendía lo natural, trascendía lo humano. Y entonces los reyes de la tierra viajaban kilómetros solo para escucharlo, para ver si era cierto lo que se decía de este hombre. Y entonces Dios lo bendijo no solo con la sabiduría, sino que también lo bendijo con riquezas, con honor, con poder.
Y entonces dice la Biblia en los primeros capítulos de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, dice que el oro llegó a ser tan común en Jerusalén como cualquier otro material. El oro y la plata fueron tan comunes que parecían madera. Entonces Salomón se convirtió en alguien importante. Salomón se convirtió en alguien que la gente quería escuchar. Salomón se convirtió en alguien que la gente quería saber qué tenía que decir. Y entonces se convirtió en alguien millonario, súper millonario, con muchas posesiones, con mucho poder. Y escuchar que soy bueno para algo, y escuchar que la gente me quiere escuchar, y escuchar que tengo esto, que Dios me bendijo aquí, que Dios me bendijo allá, y que, ¿verdad? Eso para un ser humano normal llega a confundir, llega a desviar la atención de lo que es importante, porque Salomón se olvidó que no era él. Salomón se olvidó que no era su voz, sino que era que Dios estaba haciendo algo con él. Y entonces Salomón se sintió alguien, comenzó a sentir que era bueno, que era alguien, y comenzó a desviarse del propósito que tenía Dios para su vida. Regresemos a donde estábamos entonces, por favor. Salomón se apartó al final de sus días de lo que el Señor quería hacer, pero cuando construyó el arca, cuando construyó el templo, y aquí volvemos a la historia que traíamos, terminado la construcción del templo, del lujo y de la pomposidad de aquel lugar, ahora sí, Salomón traslada el arca del pacto al templo. Y entonces se congregan los ancianos, se congregan los príncipes, los jefes del pueblo de Israel, se reunieron con Salomón, los levitas que tenían que transportar el arca, toda la nación se congregó. Imagínense qué día, imagínense qué momento tan impresionante, que el arca del pacto por fin iba a tener su casa. El arca del pacto tenía un lugar donde reposar ya. El arca del pacto, lo más importante que Dios les había prometido al pueblo de Israel, lo que hacía diferente al pueblo de Israel de las demás naciones, es que Dios había prometido que iba a estar con ellos. Dios había prometido que no los iba a dejar. Dios había prometido que si ellos cumplían con lo que Él les pedía, Dios iba a estar en medio de ellos y ninguna otra nación les iba a poder hacer frente. Y llegó el día, llegó el momento para trasladar el arca. Y volvemos al texto que leímos al principio, ¿se acuerda? Primer libro de Crónicas, el principio era el de Reyes 8:6, pero en Crónicas 5:7 también lo dice. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová, ¿en dónde? En su lugar, en el lugar que le correspondía, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Pero ustedes no tienen idea lo que retumba esa frase en mi cabeza, en mi corazón. Y metieron el arca del pacto en su lugar, en el lugar el lugar que le pertenece, el lugar al que le corresponde. El arca del pacto tenía el lugar adecuado en donde estar. La presencia de Dios representada en aquel entonces tenía su lugar. No un lugar cualquiera, el lugar que Dios había dicho. El arca del pacto tenía donde estar. Y entonces volvamos a nuestra vida hoy. ¿Cuál es el lugar que le hemos dado a la presencia de Dios nosotros? ¿Cuál es el lugar que le hemos dado al Señor en nuestra vida? Porque la apariencia entonces no es importante. Las bendiciones tampoco, porque Salomón se confundió con las bendiciones. Y lamentablemente usted y yo seguimos siendo humanos, ¿no? Y a veces las bendiciones nos pueden confundir también. ¿Ha conocido a alguien que le pidió a Dios una casa o un carro muchas veces, y cuando lo recibió se olvidó de la iglesia, se olvidó de Dios? ¿Conoce a alguien así? Las bendiciones nos pueden confundir. Cuando lo más importante no es el Señor, cuando lo más importante no es estar con un corazón dispuesto a buscar el rostro de Dios. Bueno, aquello que se nos da como añadidura, aquello que se nos da como bendición,
nos puede enredar, y ahí no está la presencia de Dios. Dios nos va a bendecir porque Él lo ha prometido. Dios nos va a bendecir porque Él ha dicho que va a estar con nosotros, que no nos va a abandonar, que Él va a estar que Él va a estar atento a nuestras oraciones, que Él va a estar atento a nuestras necesidades. Pero eso no reemplaza su presencia, eso no reemplaza la búsqueda que usted y yo podamos hacer de su rostro y de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Que el Señor lo bendiga a usted, que el Señor lo bendiga a su familia. Es nuestra oración. Sí, está bien, pero que usted y yo entendamos que no puede reemplazar la búsqueda del rostro de Dios, que eso no puede reemplazar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿De qué sirve un templo si no está la presencia de Dios ahí? ¿De qué sirve un lugar lujoso si Dios no está ahí? ¿Cuál es el lugar correcto en nuestras vidas de la presencia de Dios, de Dios mismo entonces? ¿Qué es lo que Dios anda buscando si no es apariencia? Dios anda buscando un corazón sencillo, un corazón humillado, un corazón que lo ame. No alguien perfecto, no alguien que no se equivoca nunca, no alguien intachable, porque usted y yo no podemos aspirar a eso todavía. Pero sí, todos los días podemos hacer las cosas mejor. Sí, todos los días podemos buscar un poco más al Señor, ser un poco más sensible, ser un poco más transparente con el Señor, y que Él quiera hacer, que Él quiera moldear nuestra vida como lo quiera hacer. Corazones sencillos, no perfectos, sencillos, dispuestos a amar a Dios con sinceridad. Reconocer que lo necesitamos todos los días. Reconocer que no somos nada sin Él. Cuando lo buscamos desinteresadamente, sin importar lo que nos vaya a dar. Cuando deseamos que Él brille y no nosotros. Cuando deseamos que Él dirija nuestra vida, que Él tome el control de nuestra vida. Dios está buscando hoy dónde estar. Dios está buscando un lugar especial en nuestra vida también. Dios está en la búsqueda de alguien que quiera su presencia. No la omnipresencia de Dios, porque Él está en todo lado. Él está en todo lado. Él está buscando a alguien en donde pueda depositar su confianza, su presencia, su poder, para que su gloria se manifieste, para que su gloria lleve a otros a conocer la verdad, para que su gloria haga milagros, para que su gloria haga lo que Él quiera hacer en medio nuestro. ¿A quién está buscando el Señor? Salmo 51, 16 dice: aún si yo te ofreciera, dice el salmista, sacrificios, no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios. Versículo 17: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios mío, no desprecias al que tiene un corazón contrito y humillado, un corazón sencillo y humilde, quebrantado delante de tu presencia. Otro pasaje, Isaías 57, 15. Dice de la siguiente forma: porque lo dice el excelso y sublime, el que habita para siempre, cuyo nombre es santo. Él es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Santo y sublime. Él está en un lugar santo y sublime. Pero también habito en el corazón contrito y humilde de espíritu. El que tiene un corazón contrito y humilde de espíritu, para reanimar a los de espíritu humilde y alentar a los de corazón quebrantado. Aunque Él habita en un lugar santo y sublime, también habita en el corazón de la gente sencilla y quebrantada por su presencia. Salmos 34, 15, 17 y 18. El Señor no aparta sus ojos de los justos, sus oídos están siempre atentos a su clamor. El versículo 17 dice: los justos gimen y el Señor los escucha, los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen el corazón roto y el espíritu. Isaías 66, 2 también lo dice, cuando dice: yo mismo hice todo lo que existe. El Señor es todopoderoso. Todo es mío, dice el Señor. Yo mismo hice todo lo que existe. Todo es mío. El Señor lo ha dicho. Pero a quien aprecio, la persona pobre. Pero es a quien aprecio, la persona pobre con un espíritu abatido, que tiembla ante mi palabra.
pero también este es a quien aprecio el Señor. El Señor dice esto: este es a quien aprecio, la persona pobre con un espíritu abatido, que tiembla ante la presencia, al que tiembla ante mi palabra. Deuteronomio capítulo 5 y versículo 29 dice, está hablando el Señor y dice: oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, siempre les iría bien a ellos y a todos sus descendientes. Oh, si siempre tuvieran un corazón así. ¿Y sabe qué ocurrirá después? Él se encargará del resto, de sus necesidades. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, dice su palabra. Él se encarga. Yo no le puedo responder cómo. No le puedo responder cómo, pero es su voluntad, y su voluntad está por encima de todas las cosas. Su voluntad está por encima de lo que usted y yo queremos. Su voluntad está por encima de nuestras deudas, de nuestras enfermedades, de nuestros caprichos, de nuestras dudas, de nuestros dolores. Está por encima de lo que usted y yo no le vemos salida, de lo que usted y yo no le vemos respuesta. Su voluntad está por encima de todo eso. Él lo explica mejor y tal vez usted y yo no lo vayamos a entender, pero Él sabe por qué hace las cosas. Él se encargará del resto. Él se encargará del resto. Y entonces dice el texto en primer libro de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando después recuerda que metieron el arca del pacto al lugar que le correspondía. Y cuando el versículo 10 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, de Jehová, había llenado la casa. Porque la gloria de Jehová había llenado su casa. Porque la presencia de Dios estaba en el lugar correcto. La presencia de Dios estaba donde tenía que estar. Cuando la presencia de Dios, cuando Dios esté en el lugar correcto, cuando Dios esté en el lugar correcto en nuestra vida, Él va a hacer que su gloria se manifieste. Él va a hacer que su gloria haga lo que tenga que hacer. Él va a hacer, Él lo va a hacer. Cuando la nube había caído y la gloria de Jehová se había llenado la casa. Y entonces dice el texto: y los levitas, que eran los cantores, que todos los hijos de Asaf, los de Emán, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, estaban vestidos de lino fino. Dice que estaban en aquel lugar para adorar la presencia de Dios. Estaban listos para exaltar el nombre de Dios, porque eso era lo que querían hacer. Era un momento para celebrar, era un momento para reconocer que era un día importante, que era un día especial. Se habían congregado los más importantes y los levitas estaban allí, y dice que estaban vestidos de lino fino, estaban con sus címbalos, con sus salterios, con sus arpas a la par del altar, es decir, con sus instrumentos musicales, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con sus trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová se llenó de una nube, y dice que no podían estar los sacerdotes de pie para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Oh Padre, llena esta casa hoy.
Y en medio de ese ambiente en donde estaba todo el pueblo de Israel reunido adorando el nombre del Señor, exaltando el nombre del Señor, exaltando el nombre del Señor. Entonces Dios le habló a Salomón. Dios le habló a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se me ofrezcan sacrificios. Y si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, y si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga a este lugar, porque he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre por siempre y para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí para siempre, dice el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por su palabra? Aleluya, aleluya, aleluya.